salvación y transformación de todo aquel que necesita de Dios. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará ante su majestad. Ven a tu casa, iglesia de Dios, nueva familia. Ven a tu casa. ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bendecido. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a sus hijos. Amén, la victoria. Dígale al hermano que está a la par suya: somos iglesia. Y como somos iglesia, hemos sido llamados, hermanos, para predicar el evangelio del Señor y las buenas nuevas de salvación. El día de hoy se me ha encomendado poderles compartir una prédica. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque después nuestro programa es algo extenso. Dígale al hermano que está a la par: somos enviados como iglesia que participa. Dígale así: somos enviados como iglesia que participa. A cada uno de nosotros y a la iglesia se nos ha encomendado una misión, y esa misión se logra cumplir cuando es guiada por el Espíritu Santo y utiliza sus dones. Participa activamente en predicar, en discipular y enviar a otros y llevarlos al evangelio. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, pueda acompañarme en Hechos 13. Hechos 13, por favor. Cuando lo tenga, puede decirme un fuerte amén. Hechos 13, del 1 al 3. Amén. Y la palabra de Dios dice así: habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes habían? Profetas y maestros: Bernabé de Sión, el que se llamaba Níger; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Ministrando estos al Señor, ¿cómo estaban? Ayunando. ¿Quién les habló? El Espíritu Santo, y le dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo, ¿qué dice? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero tocar dos temas importantes y como iglesia, usted me dirá a mí: ¿cómo podemos identificar una iglesia que participa en misiones? ¿No se ha preguntado usted cómo identifica usted a una iglesia que participa en misiones? Y la respuesta número uno es que una iglesia que participa en misiones está activa con los dones espirituales. Dile al que está a la par tuya: activemos esos dones espirituales. Dile así: activemos esos dones espirituales. Porque si somos iglesia, hermanos, el Señor nos ha delegado esos dones espirituales. Hemos estado recibiendo, ¿cuántos hemos venido estos jueves del mes? Hemos estado recibiendo una serie sobre los frutos del Espíritu. ¿Así es? Amén. Y los dones espirituales están ligados a los frutos del Espíritu. Resulta que si no tenemos los frutos del Espíritu, no podemos practicar los dones espirituales, hermanos. Por eso es de que se ha venido de manera simultánea hablando de esto. ¿Y se preguntará usted, cuáles son los dones espirituales? Entonces los dones espirituales se dividen en apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, servicio, sabiduría, fe. Y hay un montón de dones más: sanidad,
interpretación de lenguas, hablar en lenguas, enseñanza, evangelismo, ¿sí? Generosidad y liderazgo. En el versículo de Hechos 13 que acabamos de leer, el 1 al 13, mencionan a los primeros discípulos enviados, ¿sí? Fueron enviados desde la iglesia a la iglesia de Antioquía, que es en este caso actualmente Turquía. En la palabra sí. En la palabra de Dios, en el versículo de Hechos 13, 1 al 3, mencionan a los primeros cristianos enviados a otras ciudades a predicar el evangelio. Y dice en su palabra que ellos ya tenían el conocimiento, porque dice que eran profetas y maestros. Ya los mencioné: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que fue criado por Herodes el tetrarca, y Saulo, que en este caso es Pablo. Notemos que eran conocedores de la palabra de Dios, sin embargo, les faltaba algo. Adivinen qué les faltaba a ellos para ser enviados. Así es, antes de ellos poder ser enviados, tuvieron que ser escogidos por el Espíritu Santo, ¿sí? Y para poderlos enviar, ayunaron, oraron e impusieron manos por cada uno de ellos. Definitivamente el ambiente espiritual provocado por esa iglesia en especial tenía activas los dones espirituales, porque practicaban también el ayuno y la oración, y se preocupaban por el evangelismo, porque habían enviado a Bernabé y a Saulo. En Hechos 1, por favor leamos Hechos 1 del 4 al 8. Me pueden dar un fuerte amén cuando tengamos Hechos 1 del 4 al 8. Y resulta que esta porción de la palabra nos habla de la última vez que Jesús estuvo con sus discípulos. En el versículo 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero, ahí hay un pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Yo sé que muchos estamos como los discípulos, entramos en una preocupación del cómo vamos a practicar esta comisión que Él nos ha demandado. Jesús deseaba, los discípulos deseaban que Jesús se quedara con ellos y siguiera estableciendo el reino de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 6. Sin embargo, Jesús tenía otros planes y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús les dijo: si ustedes
quieren tener el poder para poder llegar a toda criatura, debe de posar sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿En cuántos de acá se ha derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas? ¿Con un fuerte amén? Amén. ¿Cuántos de aquí hemos practicado algunos dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos hablado en lenguas? ¿Sí? Hay hermanos aquí dentro de la congregación que tienen el don de lenguas, que tienen el don de profecía. Es una bendición tener en esta casa siervos que el Señor los use de esa manera. Definitivamente la responsabilidad y la carga delegada a cada uno de los discípulos era bastante grande, y esa misma carga y esa misma misión la tenemos nosotros: llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Como segundo punto, una iglesia activa obedece los mandatos de Dios. Y el mandato de Dios, ¿quién nos ha mandado el Señor? A predicar su evangelio, hablar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no lo conoce. En el versículo 4 de Hechos 13 vemos cómo Pablo y Bernabé fueron enviados, ¿verdad? Yo pienso que fue un viaje complicado. Sin embargo, Pablo y Bernabé decidieron ir a predicar el evangelio, y resulta que su primer contacto para poder evangelizar no era cualquier persona. Vamos a leer en Hechos 13, versículo 4 al 12, por favor. Hechos 13, del versículo 4 al número 12. Y la palabra de Dios dice así: ellos entonces, enviados por ¿quién dice ahí? Por el Espíritu Santo. Esta es la cuarta vez que mencionamos al Espíritu Santo. Qué importante es tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta judío, llamado, ¿cómo se llamaba? A mí me impactó, hermanos, cuando leí este nombre. Nunca lo había escuchado en la Biblia y hasta ahora lo estoy leyendo. Llamado Bar Jesús. Imagínense, un mago que quería llamarse como nuestro Salvador. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Y un profeta judío falso llamado Jesús. Y el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué resulta? Que nosotros, cuando vamos a un lugar, lo que menos creemos y pensamos es de que las personas con las que estamos no necesitan de Dios, porque aparentemente se ven bien, ¿sí? Aparentemente se ven sanos, aparentemente se ven estables, pero el corazón, hermanos, ese sí no lo podemos ver. Pero ¿saben quién lo ve? Jesús. ¿Saben cómo nos lo muestra Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Ahí entran los dones del Espíritu. Cuando usted tiene discernimiento y el Espíritu Santo le habla a usted y le dice: háblale a esta persona porque necesita de Dios. Y dice que Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. En el versículo 8 dice: pero le resistía Elimas, el mago, que procurando apartar de la fe al procónsul. Algo muy importante, hermanos: cuando nosotros predicamos la palabra, el evangelio de Dios, no va a ser fácil. Definitivamente, muchas veces, si usted ya ha evangelizado, posiblemente varios le han dicho: mire, no me interesa. ¿Sabe qué? En otro momento, perdone, estoy ocupado.
cuando nos topamos personas educadas, ¿verdad? Ahora cuando no, mire, sabe que váyase porque no lo quiero tener acá, váyase de este lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay espíritus que se contraponen, están peleando para que la presencia del Señor no toque los corazones de las personas. En este caso había un mago que estaba intercediendo para que Sergio Paulo no encontrara y no pudiera entender la palabra de Dios. Pero entonces viene algo tremendo, y aquí es donde es importante, hermanos, tener el Espíritu Santo con nosotros, porque Pablo y Bernabé ya habían sido enviados, ya habían impuesto manos sobre ellos y habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Y en el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, ¿cómo dice que estaba? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y después de que Pablo dio la palabra, hermanos, ¿qué sucedió? En el versículo dice: tiempo, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba con quién le condujese con la mano. Él quedó en pura ceguera. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿Cuántos celebramos esto, hermanos? La verdad es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos usa de manera sobrenatural. Cuando obedeces los mandatos del Señor y tienes activos los dones espirituales, el Señor te respalda, hermano, a donde quiera que tú vayas. No importa donde el Señor te mande, el Señor te respalda, y Él se manifestará y hará crecer su reino usando tu vida. Si ustedes en su casa pueden leer, porque ya no tengo mucho tiempo, en los versículos anteriores, en Hechos número 12, Pedro habla de que fue aprisionado, ¿sí?, por el rey Herodes. Sin embargo, Dios manda a 2 ángeles para que lo liberen. Y eso es una historia muy tremenda y muy especial, porque Pedro sabía que estaba cumpliendo la labor del Señor, y muchas veces nosotros estamos en ese momento en donde estamos aprisionados espiritualmente, pero viene Dios y nos liberta. ¿Para qué sacó Dios a Pedro de la cárcel? Para que siguiera pregonando el Evangelio. Hermanos, quiero concluir esta pequeña reflexión. Yo sé que la tarea no es fácil, y no ha sido fácil, ni será fácil. Quizás tú y yo hemos decidido tomar el Evangelio un poco más cómodo, un poquito más fácil. Es decir, con que yo me salve es suficiente, con que mi familia se salve es suficiente. Y hemos vivido un evangelio conformista, porque puede pasar. La verdad es que yo no puedo asegurarles si en una semana o quizás meses el mundo se acabe. Lo que sí es cierto, hermanos, es que estamos viendo muchas señales de la venida del Señor Jesucristo. Y no nos podemos quedar con brazos cruzados, hermanos. Es necesario que tomemos la decisión de predicar, de ir, que seamos llenos del Espíritu Santo y predicar con autoridad bajo la presencia del Señor para todo aquel que lo necesita. Yo le invito a que se pueda poner de pie. Vamos a hacer una oración.
Yo sé que los apóstoles conocían la palabra muy bien y anduvieron con Jesús, que fue lo más importante. Pero hubo un momento clave que yo quiero que esta noche usted lleve en su corazón. Hubo un momento muy importante y está en Hechos 1:8, que el Señor Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted puede irse a estudiar teología, hermano, usted puede ir a estudiar la Biblia, usted puede leer hasta 5 veces la Biblia, pero está clara la palabra. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, no va a poder impactar como lo hizo Pablo. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, cuando toque usted enfrentarse a personas que estén atados por la brujería, como le pasó, como leímos en la porción de la palabra, usted no va a tener la autoridad para romper esas cadenas de maldición. Pablo había sido ungido, había sido lleno del Espíritu Santo y había sido enviado. Y él tomó la autoridad y le demostró al procónsul quién era el verdadero Dios y que estaba lleno de poder. Y se la libró el brujo, porque solo le dio una ceguera momentánea. Dios tuvo todavía piedad de este brujo. Pero ¿qué podemos ver con esta historia, hermanos? Es que necesitamos el Espíritu Santo. Esta iglesia necesita el Espíritu Santo para salir a pregonar el Evangelio. Cuando usted esté en su célula, cuando usted esté en su reunión de jóvenes, de caballeros, de damas, pídale al Señor y dígale: Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar. Donde quiera que usted predique el Evangelio, antes de abrir su boca, dígale al Señor: Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe para hablar y predicar el Evangelio. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, esta noche, Señor, sabemos que tú nos has enviado a predicar y a pregonar las nuevas buenas de salvación. Pero, Señor Jesús, quizás hemos estado viviendo un evangelio de conformismo, Señor Jesús. Quizás hemos tenido temor como lo tuvieron tus discípulos, que deseaban que tú siguieras, Señor, expandiendo el reino junto a ellos. Pero tú nos has dejado al Espíritu Santo, Señor Jesús. Y yo declaro, Señor, que esta iglesia, que Iglesia de Dios, Nueva Familia, Señor, está bajo el poder, bajo la presencia del Espíritu Santo, Señor Jesús. Y tú nos llenas de poder y autoridad para poder pregonar tu evangelio. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder predicar tu evangelio, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, haga crecer en nosotros ese poder que se debe manifestar, Señor. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla.
transformación de todo aquel que necesita